Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un encuentro muy especial porque es que Fernando Botella es alguien muy especial, por muchos motivos, pero sobre todo porque es una de las personas que más me impulsó a seguir en este camino cuando empecé a hacer estos directos. A mí me inspira mucho por cómo él trabaja con los equipos en empresas. Él es experto en formación de equipos, trabajar con equipos en sacar el mayor rendimiento posible a nivel profesional, desde también el trabajo personal con profesionales. Y da gusto escucharle, da gusto aprender de él. Así que tiene nuevo libro y para mí es la excusa perfecta para pillarle por banda y que me cuente cosas. Su libro se llama Esencial. Esencial. Ahora lo estáis viendo al revés, ya lo sabéis, pero luego le damos la vuelta. ¿Sí? Y quiero hablar con él sobre, vamos, yo creo que ha hecho un trabajazo y encima tiene prólogo de Ramiro Calle y epílogo de Pablo Dors. Casi nada, con eso ya os he dicho todo. Voy a conectar con mi querido Fernando Botella, que está ahí esperando y me apetece muchísimo. Y vamos a lo esencial con Fernando Botella. Hola, Anne. Hola ¿Qué tal? Fernando, ¿Cómo estás? ¿bien y tú? Muy bien, muy alegre de estar contigo aquí. Primero, ¿cómo estás? Estoy muy bien. La verdad es que pasando el veranito presentando precisamente Esencial por diferentes ciudades y con mi trabajo todavía y muy contento, muy bien, porque el resultado del libro me está gustando mucho. Lleva 3 semanas y estamos ya en segunda edición, Qué Anne. bueno. Estoy muy contento. No, Estoy no muy espera contento. menos, ¿eh? Porque Bueno. siempre escribes de una manera muy cercana, en este caso más cercana todavía, con muchos tips. Y aquí he descubierto un Fernando distinto. Creo que te has pegado el gran gustazo de hacer, si me permites esta palabra, poesía. Has hecho mucha poesía en este libro. Está fantástico, está increíble. Bueno, muchísimas gracias, Anne, muchas gracias. Es un libro muy íntimo, o más intimista, no sé cómo ponerle el adjetivo, Eso ¿sabes? es. Porque depende, quizás son las dos cosas. Pero sí. He querido ahí desvelar muchas historias, un trabajo conmigo mismo, que por otra Sí. parte tú y yo hemos hablado de esto en otros directos, en otros momentos que nos hemos visto personalmente, pero esta vez lo he querido poner ahí, pum, con mi estilo, pero ahí, puesto en el Sí. libro. Escribir es un proceso terapéutico y en este Mm, caso has sido muy generoso porque has compartido sin imponer muchos aprendizajes de otros libros, de otros autores, de muchas experiencias, de anécdotas, de vidas, de vivencias, eh, que nos recuerdan la importancia de vivir, tan importante eso como es, eso, ¿no? esa Mm. es la clave. Esa es la clave. De hecho, fíjate, para nada pretende ser ninguna lección de nada, y mucho menos de sabiduría, como dice la contra, ¿no? del propio libro, que fue una de las cosas que quise escribir para que nadie cuando se acerque al libro piense que, bueno, pues que va a llevarse una lección de sabiduría, ¿no? De la vida, etcétera. Pero ahora entraremos, pero sí que realmente yo creo que en el fondo lo que he pretendido es decir, bueno, si lo único verdaderamente importante es vivir, descúbrelo por cada uno de los capítulos en las tres partes que tiene el libro y desde donde yo lo sé, simplemente con ganas de compartirlo con el lector, ¿no? Sin más, desde la humildad, ¿no? Y desde la modestia, pero bueno, de alguna forma entender que la vida a veces es más sencilla de lo que la complicamos nosotros, que es más esencial. Sí, sí. Nos pilla tanto a mí, a ti como a mí, como a muchos de los que están en nuestras comunidades, que habrá mucha gente mucho más joven, pero en este momento de madurez que, que decimos esa frase y que tú la pones mucho, ¿no? Sí, Ahora lo sé, lo repites al final de todas las conclusiones como diciendo, wow, ahora lo sé en el sentido de ahora lo tengo integrado, haces como un panegírico de un aprendizaje y luego dices, claro, sí. ahora lo sé. Y me gusta mucho eso porque creo que es un libro para aquellas personas que quizá todavía son, creo que hay una cita de Simone de Beauvoir que dices, ¿no? Para el recién nacido el tiempo ahora ya es demasiado tarde, algo así. Para los que Sí. son muy jóvenes y creen que quizá deberían o tienen prisa o ganas de saber cosas, es el libro. Y para los que somos un poco más maduros, decir, voilà, es verdad, ahora lo sé. O sea, es una pasada eso, ¿verdad? Mira, Anne, este libro se iba a llamar así, ahora lo sé. Era el título del libro original. Y cuando busqué ese título, que normalmente yo nunca busco el título cuando estoy escribiendo el libro, puedo poner un concepto para que sea una guía, pero no lo busco. Pero cuando estaba escribiendo me daba cuenta que yo, en el fondo, cada vez que terminaba alguna de estas reflexiones decía, bueno, esto es ahora cuando lo he descubierto, esto es ahora cuando lo sé.
esto lo sé, ¿por qué no compartirlo con los demás? Esto es ahora cuando lo sé. Y siempre me venía el ahora lo sé. Y entonces, hablándolo con mi editora después, que decidimos que debería de ser algo que se repitiera, ¿no? Ya digo, no desde la soberbia de decir Mm. ahora lo sé y esto, no, no, sino un poquito compartiendo ideas, no todo mías, muchas muy compartidas, elegidas, estudiadas y etcétera, pero yo creo que si algo es esencial en la vida de una persona es también cuando descubre algo compartirlo con los demás, ¿no? Y de ahí esa especie de mensaje de ahora lo sé que se va repitiendo de diferentes formas durante todo el libro. Hay cosas importantes que hay que saber, pero la clave es descubrirla cada uno. Mm. Y también hay cosas que ya las sabíamos, porque siempre digo que los niños ya, desde niños ya somos sabios, lo que Sí, pasa que en el camino recordamos, volvemos a pasar por el corazón y dices, ¡guau! Y es ese momento. Para el ahora lo sé, hace falta también estar abierto a decir, a ver, ¿qué es eso que me está queriendo decir este acontecimiento, ¿no? mm. Y luego la interpretación, la de cada uno es distinta, ¿no? ¿Has descubierto muchos ajás, muchos recordares que ya sabías o que intuías que estaban ahí para algo y de repente dices, claro, era esto? Sí, sí por una sencilla... Bueno, primero tú sabes que yo tengo una mente muy inquieta, muy curiosa, saber lo que defiendo la curiosidad, todas estas cosas que otras veces hemos hablado, y eso ya de entrada me hace que, bueno, pues que me plantee ciertas cosas, incluso aunque sean conocidas, ¿eh? Incluso aunque sean vividas, ¿no? Y experienciadas ya. Pero aparte de eso, he intentado ver cosas que ya sabía desde otra óptica. O sea, como Mira. darle la vuelta y mirarlo desde otro lado. Yo creo que a veces también vale la pena. Y quizás en otros momentos de mi vida anterior no lo podía hacer. Por ejemplo, si yo llevo muchos años meditando, pero ver la meditación de donde la he visto esta vez, pues es una visión diferente. Si llevo mucho tiempo practicando el restar, el quitar, el quitar, el quitar, verlo desde ahora, desde otro punto de vista, o el concepto del silencio, o cosas muy esenciales que no nos planteamos en nuestro día a día, ¿no? Lo que he hecho es darle la vuelta, verlo desde otra posición, escuchar, entender, leer, empaparme, y desde ahí, bueno, pues aprender cosas también nuevas, porque siempre hay aristas nuevas. El capítulo del silencio que has mencionado, te confieso Te, que es mi favorito. te nombro, ¿eh? Sí. Y de la paciencia, Es que te nombro ahí porque te escuché una cosa que me gustó muchísimo. esperar Y contento. te nombro porque, claro, es que es tuyo y me gustó muchísimo, Sí, muchísimo. sí. Em, el del silencio, hay una parte que dices algo así como, creemos que estar en silencio es estar aburridos y así nos va, puede ser. Ya no me Sí, acuerdo, tengo que mirarlo. sí, pero más o Puede ser algo, me ha menos es así, parecido algo sí. así. Sí. Sí, sí, me parece genial. Y luego la de el que está en silencio también es admirable, ¿no? El capítulo del Mm, silencio está muy guay, me gusta mucho, ujú. porque a mí Muchas me gusta gracias. mucho el silencio. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que el silencio, yo te lo he oído en muchos directos, tú también, y sé que es muy obvio, pero a veces es obvio lo obviamos, ¿no? El silencio entendido como el silenciamiento, no tanto como el no ruido solamente, por lo menos. El silencio de saber callarnos por dentro, que es el silencio más complicado. Mm. Ese es el que tenemos que perseguir y el que se puede entrenar, se puede practicar y el que creo que nos ayuda muchísimo. Esa capacidad de callar un poco por dentro al individuo que llevamos nosotros mismos y luego también cuando nos llegan cosas de fuera, saber colocarlas en su sitio, dejarles su espacio, saber cuándo es el momento de atenderlas, cuándo no lo es. Todo eso tiene que ver con el silenciamiento. Yo creo que el silencio es una de las herramientas más importantes que si aprendiéramos de la música, porque la música es igual, le da más fuerza luego al contenido. A mí me gusta contar una anécdota que es la quinta de Beethoven, que es una obra que conoce todo el mundo y que la parte fuerte de lo que es tal es un silencio. O sea, el Pa, pa, pa. director, que esto lo sabes tú muy bien, marca primero el silencio y después viene el resto, que es lo que conocemos, ¿no? Pero marca el silencio con fuerza. Y yo creo que en la vida nuestra tendríamos que aprender un poquito de ese pasaje y marcar el silencio con fuerza. Jo, es que a que estáis escuchando y estáis diciendo, es verdad, es verdad. Y cada uno lo aplica en su momento de vida, ¿no? Yo de repente pensaba eso, he pensado, ostras, el silencio, es verdad, Fernando. El silencio en realidad es una nota contenida, preparando para lo que viene, observando, Mm. sintiendo para boom, ¿no? Sí, Y sí, sí, es eso. Y tienes aquí, pues eso. La que te decía yo era la de se confunde ruido con ocio y así nos va, se sí, confunde el silencio con el aburrimiento y así nos va. claro. Y luego ya tienes la del silencio saludable. Hay un montón de tips y hay una parte muy chula, creo que es tuya la poesía, ¿eh? Mm. Porque la que hablas
recuerdo la mona, la calle, Sí, el muñeco picolín, el no sé qué, sí, y haces así como es como si hicieras flashes sí. de tu infancia y yo te imaginaba correteando por las calles de tu pueblo, de tu ciudad, está muy chulo. Lo imaginabas muy bien. Yo he escrito tres cosas que son, bueno, he escrito muchas, que todo lo que hay en el libro que está hecho como en cursiva, que no pone nada, son notas de autor. Ajá. Pero hay tres, digamos, como historias contadas en modo de poesía. Una que es una versión nueva del Yo Quiero, del año 24, que en Salta, en el año 23 la escribí y la he reinventado, la he visto desde otra posición. Otra que es la que tú dices, que está en Gotas de Luz, porque es la Sí. primera gota de luz, porque la primera Mm, gota de luz a mí lo que me vino es una mirada hacia atrás. Entonces, para hablar de una mirada hacia atrás, me puse a escribir y dije, bueno, pero si lo que estoy escribiendo es lo que yo era, o mm, sea, no tengo que escribir para que otros lean. Y entonces me salió esto que comentas, ¿no? Y luego también hay un momento en donde hablo de lo que creo que ahora es importante y de lo que creo que nos han enseñado de alguna forma que no es lo más adecuado, ¿no? No todo lo adecuado que yo entendí. Que esa le he llamado concretamente, ahora lo sé, tal cual con esa frase que decíamos, ¿no? Y es que pues ahí sí se han descubierto muchas cosas que he querido volcar ahí, ¿no? Algunas engañifas que vamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra educación y nuestra vida, que nadie tiene la culpa, ni nuestros padres, ni los profes, ni nada, pero que nos lo vamos creyendo, dejando en nosotros. Y como el libro lo que pretende es fundamentalmente ayudarnos a desidentificarnos de cosas en las que somos presos, pues entonces la desidentificación, una de las desidentificaciones más importantes de nuestra propia identidad. Eso nos va a hacer mucho más claro, felices y encontrarnos mejor. Y bueno, eso también lo escribí en modo poesía, digamos, ¿no? está muy bien. Y hablas del apego, del ego, de la contribución, del ser compasivo, del acompañar a los demás. Hay citas de un montón de artistas. Aquí hay a la de ser amable también me Sí. parece que nos conecta mucho con lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que ser amable es la clave de la trascendencia del ser humano en estos momentos hacia el nuevo siglo y hacia el fin de este, ¿no? La segunda parte de este. Si hay algo que a mí me dijeran, oye, elige una cosa sobre la que el ser humano tendría que trascender a esta razón, a este momento actual, a toda la revolución de un cambio de época, post-virus, post-COVID, todo lo que ha sido, bueno, pues un cambio de época. No tanto una época llena de cambios, que estos han habido muchísimas, pero ahora es un cambio de época importante. Yo diría que apostaría por que esa trascendencia fuera hacia la compasión. Yo creo que el ser humano necesariamente tiene que avanzar hacia esa dirección. Y ahí una de las cosas es la amabilidad y demostrar la amabilidad, igual que otra es el agradecimiento. O sea, y luego hay ya ahí unos fundamentos clave donde tendríamos que soportar esto de darle fuerza a esto de la compasión, ¿no? La amabilidad, además, es que es egoístamente es que es muy buena para cada uno de nosotros. Cuando la practicamos nos hace mucho bien. Primero, químicamente, en términos de hormonas y de temas electroquímicos de nuestro organismo, pero luego, por otra parte, también de sentirnos más feliz. Es decir, que es que está muy bien practicarlo incluso por nosotros mismos. Es muy importante el cómo nos cuidamos. Yo lo estoy contando en la gira que estamos haciendo de presentación del libro. De alguna forma, cuando termino al final, porque he preparado 4 monólogos para hacer esto y que además sí, sí, y además lo hago improvisando, no es igual en ninguna ciudad ni en ningún evento de los que hago. Y lo que hago es que eso sí, tengo una forma de terminar al final que viene a decir, pues eso, que todo lo que tiene que ver con la amabilidad y lo que uno se cuida a sí mismo es lo que va a poder ofrecer a los demás. Y que la Eso verdadera es. realidad está en que no ofrecemos lo que no ofrecemos porque no nos lo ofrecemos a nosotros mismos, no lo tenemos para nosotros mismos. Muchas veces no somos conscientes de esto, pero lo que no estamos dando es porque no lo tenemos para nosotros mismos. No es que lo tengamos para ser felices nosotros, es que se lo están perdiendo todos los demás, pero porque el primero que se lo está perdiendo es cada uno de nosotros. Al final no tenemos Eh, para dar, entonces nos volvemos locos claro. y vamos como vamos. Sí, hacemos de alguna forma a veces ciertos elementos de batalla contra los demás en diferentes aspectos de nuestra vida, y la batalla es contra nosotros mismos, ¿no? El verdadero reconocimiento de nosotros mismos, la propio agradecimiento a sentirnos en nosotros, bueno, todo lo que es el autoconocimiento que tanto hablamos muchas veces, ¿no? Sin ponerle grandes etiquetas ahora, pero es ahí donde está la clave. Es ahí donde No, está la sí, verdadera clave. nos complicamos la vida. Necesitamos hacer como un camino de vuelta, Mm, que eso también hablas tú mucho, de volver sí, ahí donde está lo esencial.
Habrá mucha gente que nos está diciendo, vale, bien, Fernando, pero si tuviera que empezar, dame, creo que tienes además, no sé, son 10 pautas o 5, que no me acuerdo ya, tienes así como cosas importantes que son fundamentales para volver a lo esencial o para vivir lo esencial, ¿no? Sí. Bueno, mira, no sé si es un número concreto y si es un listado lo que quiero Sí, contar, pero la realidad tienes es ahí. que lo esencial, entender lo esencial es entender que es aquello de lo que no deberíamos prescindir. Entonces, cada uno puede tener su propia lista de lo que no debería prescindir, pero hay unas claves fundamentales, yo creo, para todas las personas que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Una de ellas es entender lo que significa el amor incondicional. No el enamoramiento, sino el amor incondicional. Y ahí al libro le dedico un capítulo entero al amor incondicional y a por qué es importante en nuestra vida, ¿no? El amor incondicional lo dice el adjetivo, incondicional es sin condiciones, por lo tanto es aquello que hagas, ponle la mayor versión y la mejor versión tuya y la mayor cantidad de amor posible, ¿no? Eso casi lo explicaría ese capítulo, ¿no? Otra es el agradecimiento que antes hablábamos y que tiene mucho que ver con el sentirnos aquí, darnos un pellizco y que nos duela. Es decir, el comprender realmente cuál es nuestra vida y dónde estamos viviéndola, ¿no? Y eso nos hace ser seres agradecidos. Otra tiene que ver también, que suelo sugerir bastante, es la aceptación, ¿no? Que tantas veces hablamos de ella y de hecho es el primer capítulo del libro. Yo al capítulo le llamé Esto es lo que hay. Y así de sencillo. Sí, Esto es lo sí. que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Que no significa que nos resignemos como tantas veces contamos, pero esto es lo que hay, pues es entenderte con la realidad en la que estás, que por otra parte lo cuento con una historieta al principio de el pollo que metemos en una botella, etcétera, etcétera, pero que al final con eso lo que quiero decir es que lo hemos creado nosotros, muchas de las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo que hay, ¿no? Mira, yo creo que al final es un poco como las tres partes del libro, ¿no? Aprender a encender la luz, aprender a poner esa luz en movimiento y luego transferirla a negro, ¿no? Transfundirla a negro, hacer que transcienda a negro, que le he llamado fundido en negro, que es la tercera parte del libro y que tiene que ver con que lo practiquemos cada día, ¿no? Llevárnoslo a nuestro hacer cotidiano, ¿no? Pero son claves que al revisarlas de una forma diferente a como yo las había leído, como las había interpretado y como las había vivido, lo que he podido con el libro de alguna forma es darle una vuelta y ofrecerlas de una forma diferente, muy simple, muy sencilla, o Sí, sea, de una forma esencialista, sí. para que cualquiera lo pueda poner en marcha. Por eso lo de la hora lo sé, ¿no? Explícamelo del fundido a negro que me he quedado yo fundida. Sí, la tercera parte del libro, son tres partes y la tercera parte, que es fundido en negro, le quise llamar así porque lo que doy ahí son una especie de gotas de luz para que se las lleve el lector. Entonces ahí el autor lo que hace es un fundido en negro haciendo un símil Esta con era lo que te cine. decía yo, la de las Claro, lecciones. Vale, vale, vale. Esa claro, es la que claro. te Y esas decía son yo. las lecciones que le llamo gotas de luz y ahí Vale. Y ahí tengo está tu varias de poesía. ellas, Vale, ¿no? sí, 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 es la que te Sí, y decía ahí antes. donde tengo Perfecto. varias gotas de luz que no son muy largas, pero por ejemplo hay una también que tiene que ver con entender qué es la mente de mono frente a la mente de monje, que tantas veces hablamos, y he pretendido coger una serie de gotas de luz que de alguna forma al final, después de haber pasado por las dos primeras partes del libro, pues el lector se lo pueda llevar de una forma más o menos sencilla y que las pueda poner en marcha, ¿no? Estas gotas esenciales de luz tienen una meta final, cuya pretensión se recoge en todo el libro. Sí, Conseguir que, dos puntos, y lo tenía justo aquí sí, sí, marcado, que simplifiques la vida sí, quedándote con lo esencial, aprendiendo a borrar lo que sobra, para así disponer del tesoro más importante, el el tiempo. tiempo. Ujú, Que te ganes el presente adueñándote de él, ujú, estando en cada instante donde tienes que estar, contemplándolo. Que ujú. calmes la mente, aprendiendo a intervenir en tu diálogo En tu interior, diálogo ese rumiar que interior, sí. tenemos, sabiendo indagar en ti para poder elegir, para aceptar y para cambiar, para ser paciente. Seas altruista, compasivo, da, recibe y pide. Ahí Sí, está. sí. Y Sí, tienes un esa montón. es es el fundamento, ¿no? De las gotas esenciales. O sea, sobre todo vivir en donde estás, en cada momento. Y una cosa que yo cada vez descubro más, no sé si te pasará, Ane, pero lo descubro con la gente que acompaño en las empresas y lo que tú decías antes, lo descubro no solo en mí, ¿eh? Y es que el secreto muchas veces para tocar lo esencial es quitar lo que sobra, no es añadir lo que falta. Y parece que hemos sido mucho más educados a añadir lo que nos falta, ¿no? Al más. Y es quitar lo que sobra, que esto también lo digo en esa parte, no saber desprendernos de lo que no aporta valor, de lo que no es tan importante. En todos los sentidos, fíjate. Aquello que nos provoca desasosiego y que aceptamos por honrar una relación familiar, profesional, Sí, X. Cosas que hemos aprendido
que no nos han servido para nada, cosas materiales que podemos reciclar o recolocar. Mm, Fíjate, todas las cosas que sí, al final estamos tan saturados que primero no vemos y claro. segundo no pueden entrar ya más, no pueden entrar ya. Eso eso es. Yo creo que los chinos tienen un ideograma que se llama Shou-Xin, también se conoce como Enzo, que es una especie de círculo que es imperfecto y está abierto, que a mí me Ay, gusta muchas veces sí. utilizar en mis cursos, porque aparte de que es imperfecto y es entender que la vida es imperfecta, porque para eso es el círculo ese representa la vida, el círculo representa la vida, pero está abierto. Y que esté abierto es fantástico. A nosotros de pequeñito nos enseñan aquí, en nuestros países, ¿verdad? También en España, a pintar el círculo hiperperfecto y cerradísimo. Mm, Y sin embargo mm. les enseñan a pintarlo imperfecto y además abierto. Pero sobre todo abierto no solo para que entre lo nuevo, sino para que se vaya lo viejo. Es que quitar lo viejo es tan importante, aprender a borrar es tan importante, pero bueno, normalmente no es lo que hemos recibido en nuestra educación. Hemos recibido una educación de acumular, no de quitar, no de borrar. Porque hemos vivido también con mucha carencia y hemos Claro. pensado quizá que eso era lo Sí, importante, ¿no? sí, sí, así es, así es, Mm. así es. Y es que parar para respirar, ¿no? Que tú muchas veces lo has contado también, para contemplar, no para tener que estar todo el tiempo haciendo cosas, reflexionando, sino pararnos para observar, para poder entender, para escuchar de verdad, todas esas cosas que tienen que ver con lo que nos hace, bueno, pues ser seres más auténticos. Al final está la autenticidad detrás de todo esto, nos lo perdemos y no lo entrenamos. Y es que es una pena, se puede entrenar y no perdérnoslo. Vamos a... Y además luego hace que cuando estemos en momentos de, bueno, de cierta situación, bueno, como estamos ahora tú y yo en una conversación de este tipo, lo disfrutemos más. Es que además resulta que luego cuando estamos en otros momentos de trabajo, en lo laboral, en lo familiar, compartiendo con amigos, lo disfrutamos más, precisamente por haber tenido esos momentos para nosotros, ¿no? Importante. Si, para los que estén por ahí diciendo, ¿es más mente o es más corazón? Ahí tienes la cita que tienes de Ana Asensio, nuestra querida Ana Asensio, Sí, ¿no? No se puede separar no, el corazón de la mente. De hecho, ya se está descubriendo y yo creo que soy de las claro, primeras que sigo hablando de las investigaciones que hay, de la información neuronal que llega del corazón al cerebro, de la intuición, del campo energético del corazón, que eso, ya sabes que yo tengo ahí como cosilla romántica con esto. Pero para los sí. que son muy dementes, de mente. Eh, Vamos a recordar también lo que nos estamos perdiendo si nos aferramos a lo no esencial y lo que ganamos cuando nos aferramos un poquito más a lo esencial o acariciamos lo esencial. Bueno, cuando acariciamos lo esencial, fundamentalmente lo que ganamos es vida, porque la vivimos con más presencia. O sea, eso es lo fundamental. Luego de ahí podemos sacar 200 derivadas. Y a mí me interesan las derivadas, ¿eh? Porque en las derivadas es donde están los pequeños detalles. La chicha. Pero la clave fundamental es que ganamos vida, porque ganamos presencia en nuestro propio tiempo, ¿no? Hay una participación en el libro que es de Alex Corretja. Y esto tiene una anécdota. Te puedo contar anécdotas porque tengo anécdotas de Ramiro, de Pablo, de amigos nuestros. Y Alex estaba con él ahí en su pueblo, que no voy a decir cuál por si no le apetece que lo diga, pero estaba en su pueblo tomando en una cafetería un café y estábamos hablando de otra cosa y en un momento determinado me dijo, es que para mí lo esencial en la vida, yo le estaba hablando de este libro, estaba en proceso de escribirlo, es dos cosas. Me dijo, una, que ahora sé claramente a qué tengo que estar De, agradecido y a qué claro, no. Y la otra cosa, así como es él, y la otra cosa es que sé en qué utilizar bien mi mi tiempo. Y tiempo. dije, claro, es que de eso va lo esencial, ¿no? Lo esencial va de saber elegir. Eso es la primera derivada de que tú sepas vivir tu vida en presente. Es que eliges, Mm. eliges. Hace un ratito tú, cuando estábamos hablando, que lo has contado aquí en directo, oye, hacemos el directo, lo atrasamos, está el fútbol y tal, pero claro, tú has tomado una decisión, una elección, es que elegimos dónde queremos estar. Mm, Entonces, mm, bueno, mm, pues cuando decidimos eso, nos perdemos otras cosas. Pero es que el ser humano, cuando comprende de verdad que lo que significa estar dispuesto a perderse algo, es más feliz. Que parece que nos han educado que no nos perdamos nada. Y lo así que tenemos es que estar dispuestos a perdernos muchas cosas. Mira, yo, ¿sabes lo que creo? Que la ansiedad que hay en el mundo en estos momentos, sin hablar de la patológica que también, tiene mucho que ver con que la mente, que es lo que me preguntabas, va más deprisa que la vida. mm, O sea, la mente va mucho más deprisa que la vida. mm, Entonces está acumulando todo, más deprisa que lo que puedo hacer, más deprisa que lo que puedo atender, más deprisa que todo. Entonces, claro, tenemos un síndrome de estar ocupado. Y además somos felices. Parece que tenemos que ser felices por estar más ocupados, por tener más cosas, por más experiencias, por más de todo. sí. Y eso no es lo esencial. Eso no es el disfrute, eso es el sufrimiento. Y yo cada vez apuesto mucho más por el disfrute, ¿eh?
muchísimo más Jo, por el disfrute. qué buena reflexión, Fernando. A cada uno os llegará algo de lo que diga Fernando a su manera. A mí me llega porque estoy dándome cuenta de una cosa que me digo a mí misma y digo, ojo, cuidado, Igartiburu, que quieres estar a todo de los inputs que te están llegando y se te va a escapar un día que Fernando ha escrito un libro o que está dando una conferencia o que fulanito ha dado un concierto. No Mm, pasa nada, relax. No puedes estar claro. pretendiendo que te llega y lo asimilas bien, pero si no lo asimilas, asimilarás otra cosa. Pero tienes que estar lo suficientemente relajado para primero discernir lo que es esencial, para que cuando llegue lo integres, lo reposes y lo vivas. Vívelo, porque acaba de decir Fernando una cosa importante que se nos escapa. Podemos elegir. Claro, eso es, Anne. Y además es que has utilizado un verbo que a mí me encanta, que en el libro sale en diferentes momentos, que es el verbo discernimiento, ¿no? Y discernir. Claro, imagínate teniendo el prólogo de Ramiro como para no hablar de este libro, ¿sabes? O sea, de esta palabra, perdón, en el libro, de discernir, ¿no? Pero es que creo en ello, porque al final vivir es elegir, y si es elegir es discernir, es separar, es entender, es saber decir que no a cosas que no te van a aportar mucho más valor, es relacionarte mucho más, por lo menos yo lo elijo esto, luego cada uno libre lo que quiera, de al discernir quedarte con lo que es auténtico. O sea, empezar ya también a quitar lo que no es tan auténtico y quitarlo de mi vida, ¿sabes? O sea, que ya no forme, o por lo menos que ocupe el menor espacio posible y tiempo, porque no puedo quitar todo, pero por lo menos el menor espacio y tiempo, ¿no? Y claro, pues eso, eso te hace no solamente disponer de más tiempo para hacer otras cosas, sino también para vivirlas de una forma diferente, ¿no? Y para vivirte a ti mismo de una forma diferente. Entonces yo creo que está bien quitar. Sí, sí. Es, mira, dándole la vuelta un poco a esto, ¿no? Sería darte la licencia de ser, ¿no? Sí, 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 Darte el permiso no tanto hacer, sino de exacto. ser y darle un poquito de tiempo porque esto va a toda leche, es que va a todo correr, para cuando nos hemos dado cuenta, ¿sabes? Entonces, espérate un poco, antes de que nos bajemos o nos baje alguien la persiana del fin de Mm, vida, o como decía nuestro amigo la voz de Final Curtain, mm, On My Way, mm. eh, diré el nombre. Eh, Sí, de Sinatra. Mike Sinatra, que decía lo de The Final Curtain, ¿no? Antes de que Sí, pase la última cortina, que digamos, bueno, más o menos he hecho las cosas a conciencia sí. y que nos dé tiempo de decir, a ver, ¿es esto lo que quiero o recalculo? Y para eso es importante volver a lo esencial, volver igual a un lugar donde hay calma, contigo mismo, con tu pareja, con tu familia, con tus padres, a donde tú te has criado, o aquel sitio que siempre soñaste ir, estar un tiempo y decir, a ver, ¿es esto lo que de verdad me apetece o qué puedo hacer para acercarme más a lo anhelado? ¿No? No, aquí no vamos a hacer de repente nada, dejo a mi pareja, dejo el trabajo, me voy, pongo un bindi aquí, Eh, me pongo un sari y me voy. No, a ver, más o menos voy por donde quería, porque si no lo estamos haciendo, vamos a enfermar casi seguro. Eso es. Al final hay una respuesta física, y biológica. Aunque no entremos muchas veces en estos detalles, pero esto tiene enfermedad. Y muchas enfermedades mentales de las más cotidianas, antes hablábamos de la ansiedad, la depresión, etcétera, tienen mucho que ver con la vida que llevamos y cómo nos tomamos las cosas, ¿no? Esto está muy demostrado, ¿no? Y antes hablabas tú de cerebro y corazón, intestinos, hay tanta gente hablando de esto, ¿no? Nuestra querida Nazaret Castellanos, etcétera. O sea, hay mucha gente que está trabajando en muchas cosas en esto y hay un montón de experiencias. Yo en el libro cuento algunas, hago alguna bibliografía donde explico cosas, pero siendo más, no sé, más de andar por casa, o decirlo de una forma así más cotidiana, es que al final, cuando nosotros no somos capaces realmente de contemplarnos a nosotros mismos, como si tuviéramos un otro yo, y lo estuviéramos aquí al lado y nos estuviera mirando y estuviera diciendo, Fernando, esto, ten cuidado, ten lo otro. Si apartamos al otro yo, el que se apodera es el ego, el que está en nosotros. O sea, el ego no está en el otro yo, está aquí. Entonces, cuando estás en el otro yo y te mira y te dice, y te recomienda cosas y te coachea, el mejor coach que podemos tener nosotros mismos ahí, ¿no? Es cuando de alguna forma va gestionando esa brújula que tenemos, que es la que nos va guiando, ¿no? Y de alguna forma también nos va haciendo que nos planteemos y nos cuestionemos cosas. Sí. Entonces yo creo que lo esencial es también aprender a cómo hacer eso. Y en el libro, en la primera parte que se llama Encender la luz, lo que he pretendido es a través de 13 capítulos, pues contar dónde está el centro de esa brújula, o qué es lo que alimenta esa brújula.
Esa es un poco la clave, ¿no? Eh, Cuando ya tienes la brújula controlada, entonces tienes que esa luz ponerla en movimiento. Y entonces también hay una serie de recomendaciones para que uno pueda entrenar esa parte de ponerla en movimiento, esa luz, ¿no? Pero sí, sí, al final es una conexión que como no la tengas bien conectada, o sea, bien, digamos, coherente, pues entonces es cuando se producen las enfermedades, problemas físicos y bueno, y muchos problemas que tienen que ver con muchos estadios o estados mentales que no nos satisfacen a nadie. Claro, ahí está. Primero tenemos la posibilidad de adentrarnos en nuestra propia sombra para darnos cuenta de que quizá no es lo que queríamos y no mola. Ujú. No, o sea, por ese desierto tenemos que pasar, como dice Sí, Pablo Dors. Ese sí, desierto hay que sin duda. atravesarlo y hay que morder el polvo y hay que decir, bueno, pues esto yo andaba un poco equivocado. Ahí es momento importante también de tratarnos con esas tres claves que comenta Fernando. Mira, las he puesto aquí. El amor incondicional, la aceptación, de aceptar Mm, y la de la gratitud. O sea, voy a dar gracias sí. de lo que soy, voy a amarme incondicionalmente y voy Ujú. a aceptar hasta aquí, pro, como se dice en catalán. Sí. Pro, ya está, vale, hasta aquí. A partir de ahora, ¿qué? Cuando nos encontramos con ese desbarajuste de cosas que no nos gustan de nosotros mismos y que tendemos a arrepentirnos o a fustigarnos, eh, está bien recordar que esto es necesario para tirar para Mm, adelante. O sea, en un balance siempre te va a pasar que encuentras ahí deudas y cosas pendientes, ¿no? mm. Sí, fíjate, has utilizado la palabra que muchas veces habla Pablo y que comenta también en el libro, en el epílogo, de una forma muy cortita, porque es un epílogo muy corto, pero muy potente, muy potente. Y, y tiene mucho que ver con que para entender y entenderse, con las sombras hay que dar luz, porque si no da luz no hay sombra. Donde hay total oscuridad, no hay sombras. Eso es, eso es. Entonces, es muy importante aprender a dar luces, no te voy a decir la luz, pero dar luces para que identifiques las sombras cuando das luz. Entonces, ciertas, bueno, prácticas, porque yo creo que vale la pena llamarlo así, que luego te las puedes llevar al día a día, la práctica de la meditación, pero también la práctica del silenciamiento, que hablábamos antes, la práctica del agradecimiento, las prácticas. A mí me gusta llamarle así más que herramientas. Otra gente dice herramientas, tal, a mí me gusta llamarle prácticas, pero entiendo que cada uno le llame como quiera, pero es como a mí me gusta, ¿no? Ciertas prácticas lo que nos hacen de alguna forma es dar pequeñitas luces, a veces es una cerilla, otras veces es un pedazo de foco como este que tengo aquí que me está deslumbrando, otras veces tal, ¿no? Pero eso es lo que permite que tú te distingas y veas dónde están las sombras. Y entonces empieces a trabajarlas, ¿no? O a entenderte con ellas, y a veces no las vas a poder quitar, pero por ejemplo, si te entiendes con ellas ya cambia mucho tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando todas esas prácticas las vas haciendo contigo mismo y en tu interior, por ejemplo, a través de la meditación, que es algo más obvio para verlo, pues conviertes tu vida en una vida meditativa. Ya no es la meditación como una práctica, es la vida entendida con una mayor serenidad, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo que calma. Yo no me paro, yo estoy todo el día haciendo cosas, ¿no? Pero desde una perspectiva mucho más serena, ¿no? Y claro, cuando uno se enfrenta con serenidad, imagínate, por ejemplo, en el mundo que yo trabajo de la empresa, qué importante es la serenidad para ser un buen líder, o qué importante es la serenidad para trabajar dentro de un equipo integrativo, crossfuncional, o para, no sé, tú que estás muchos días en la tele y haciendo programas y haciendo un montón de cosas delante de focos y tal, te planteas un montón de entrevistas, de cosas, pues claro, no las atiendes igual desde la serenidad, Ane, que desde el nerviosismo, la dificultad de no estar donde estás, de no sacarle partido a lo que estás, pero es que todo esto va a ser muy importante para la vida, ¿no? Porque todo eso es nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más hay más personas, el ser humano en general, pero yo creo que si lo personalizamos, hay muchas más personas que están buscando esto. O sea, yo cada vez me encuentro muchísima más gente. En las presentaciones que hemos hecho de momento en Madrid y en Alicante de Esencial, estaba lleno, por lo tanto también gracias a la gente que Bueno, vino, pero aquí hay sobre todo mucha gente. gente que está diciendo que te vio en Alicante y que flipó, así que me alegro un montón. Qué bien, Gracias, qué Anne, bien, gracias, Anne. qué bien. Y luego se quedan hablando contigo. Y resulta que si el evento dura 1 hora y cuarto, más o menos, ¿no? La ponencia que yo hago, lo hago todo con un show, con música, bueno, ya te imaginas, con un actor que no habla nada para que sea esencial, lo hago muy bonito, en un contrabajista de jazz, una cosa muy chula, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que luego termina esa parte y la gente se queda conmigo hablando 1 hora más. Pero es que tengo que, porque son cosas tan, por una parte obvias, pero por otra parte que echamos tanto en falta
que al final necesitamos abrir conversaciones sobre este tema, ¿no? Mm, Bueno, tú tienes un programa fantástico, este y otros programas que haces, que abres conversaciones de este tipo, yo te admiro muchísimo, y creo que haces una labor fantástica y lo digo muy en serio, sabes que lo pienso de verdad, jo, qué bien que haya gente cada vez más que quiera trascender, ¿no? mm, En este modo de entender la vida, ¿no? mm. Cada vez quien más, quien menos tiene ganas de saber lo que hay ahí Mm, dentro y quiere descubrir su luz porque alguien se encargó de ponerle sombra, incluso nosotros mismos nos hemos ensombrecido, ¿no? Es momento para recordar a los que estáis por ahí igual pasando un momento más delicado. eh, Siempre lo digo, somos suficiente, eres merecedor, mm, eres merecedora de todo el autoamor, primero de ti mismo, que eres grande, de recibir y sobre todo que cuando das se multiplica. Así que mm. si estás en un momento también de despiste en la vida, de no saber muy bien hacia dónde ir, también es importante echar mano de libros como este, ¿no? Que te ponen en la pista de lo esencial, sin imponer nada, porque está hecho de una forma pues muy cercana, divertida. Yo digo que es poética, porque tiene alusiones a un montón de libros, anécdotas de infancia, eh, no sé, formas de encontrarte tú un poquito más, ¿no? Si quieres. Sí. Y a mí esto me parece un regalazo en los tiempos que corren, que seamos cada vez más los que decimos, ¿por qué, para qué me está pasando esto? ¿Qué creencia estoy honrando? ¿Qué está equivocado en mí que me estoy sintiendo raro o rara, ¿no? Y esto es una búsqueda preciosa, no debemos fustigarnos por ello, ¿eh? No, No. no para nada, para nada. Bueno, lo primero quiero dar las gracias a Julio de la Iglesia, que me estaba diciendo que le gustó mucho cuando vino a Madrid, y me lo estaba diciendo aquí, lo estaba leyendo, y Julio, te mando un besito. Bueno, pero mira, sabes, Anne, es que por eso utilizo antes una palabra que hemos profundizado poco, porque aquí, claro, no estamos profundizando mucho, ¿no? Pero es la desidentificación. El día que aprendemos a desidentificarnos de nuestras identidades, ¿no? Que son nuestras creencias en realidad más Mm. profundas, que muchas veces las honramos, pero no las entendemos bien, o nos relacionamos con ellas de una forma que no es la adecuada, incluso autoinfligiéndonos ciertos daños. Claro, hay mucho tema ahí que sobrepasa, yo creo, que lo que es el aspecto psicológico, ¿no? Porque lo que te hace es llevártelo a lo cotidiano, ya no solamente es la psicología tuya y el sufrimiento que puedas tener, sino cómo lo vives en cada situación familiar, profesional, etcétera, ¿no? Entonces, mira, yo creo que cuando somos capaces de desidentificarnos fundamentalmente de nuestras creencias que tenemos ahí, ¿no? De esas creencias que nos tienen atados, pero también de cómo nos relacionamos con nuestras emociones, cómo las vivimos, también con el pensamiento. Tú sabes que yo escribí un libro entero que se llama Cómo entrenar la mente, que tú y yo estuvimos hablando de él, Lo que tengo va por sobre aquí. eso, que Sí, lo sí, tienes por sí, ahí. sí. Entonces, quiero decirte que al final, incluso cómo nos desidentificamos de nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque no somos lo que éramos cuando éramos pequeños, yo lo cuento ahí en la primera gota de luz, y cómo seremos seguramente cuando pasen años hacia adelante, ¿no? Es decir, que al desidentificarnos somos capaces de conocernos a nosotros más y de llevarnos mucho mejor con nuestro ego, ¿no? Ese es el fundamento, yo creo. Yo creo que vale la pena de vez en cuando aprender para prácticas muy concretas para poder llevarlo con cierta fluidez, naturalidad y que forme parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Pues ahora, como te tengo para mí, querido Fernando Botella, y has hablado de que es súper recomendable desidentificarse del ego, Sí, ¿cómo se hace esto? sí. Mira, para mí una de las fuentes fundamentales es la conciencia. Es ser consciente. No es el único paso, pero es el primero. El problema es que no ponemos conciencia, o sea, no vivimos la realidad, la interpretamos, pero no la vivimos. Ya lo decía Buda, ¿no? Lo del doble dardo, ¿no? Entonces, pues es entender que hay un segundo dardo, que es ese otro yo que yo decía, que es como lo decía antes, hay muchas formas de expresarlo, pero tiene que ver sobre todo lo primero con poner conciencia, ser consciente de todo esto. Ese ya es un grandísimo paso. Y luego como hemos estado viendo aquí durante toda la entrevista y todo el programa, es ir eligiendo pequeñas mejoras de uno consigo mismo y decir, ¿qué quiero ser yo? O sea, es darle fuerza a la capacidad de elegir sobre las cosas que llegan a tu día a día. Pero claro, cuando uno no es consciente, muchas veces o no elige bien o no tiene la capacidad de estar planteándose qué es lo que realmente nos interesa, ¿no? Yo creo que la búsqueda del interés tiene mucho que ver con estas cosas que hemos hablado aquí, con la capacidad de ser benevolente, con la capacidad de entender que en realidad nada es tan importante y le damos demasiada importancia, con saber quitar lo que sobra, con un montón de cosas, pero que solo se van a producir, son las luces de las que yo hablo, solo se van a producir y las vamos a poder practicar
entendiendo algo muy, muy sencillo, que además es con lo que termina el libro. Este libro yo lo terminé de escribir en agosto del año pasado, va a cumplir un año ahora, en Santiago de Compostela, y estaba en un hotelito cerca de Santiago de Compostela, fuera por el campo, y escribí que, bueno, pues que este libro pues terminaba aquí en Santiago de Compostela, bla, bla, y había quedado con unos amigos, después para ir a pasar el día por las Rías, y entonces estaba hablando con los amigos y le dije, mira, acabo de terminar de escribir un libro y he escrito esto y tal, ¿y de qué va ese libro? Y entonces les expliqué un poquito todo esto de poner la conciencia, lo que te estoy diciendo a ti ahora, ¿no? De trabajar todas estas cosas que podemos trabajar con nosotros mismos, que son entrenamientos y que es muy importante para nuestra mente y también para nuestro físico y tal. Y me dijo ella, ¿no? Me dijo, Diana, me dijo, dice, mira, ¿sabes qué? Esto aquí en Galicia lo tenemos muy claro. Lo que decimos es, si chove, que chova. Y ya está. Y al final es casi eso de sencillo, ¿no? Es entenderte con lo que nos está, con lo que estamos viviendo y poner mucha conciencia que está lloviendo, pues si está lloviendo, ¿qué hacemos, no? Y de alguna forma no hay mucho secreto. Yo creo que esencial, no me refiero solo al libro, sino a una forma de entender la vida, no va de secretos, ni de fórmulas mágicas, ni de recetas de salvadores, ni de nada extraordinario. Va de coherencia, fundamentalmente de coherencia. Física, emocional, de todo tipo, de coherencia con Mm, uno mismo. Yo creo que va mm, sobre todo de eso. mm, mm. Regalazo que nos has hecho con estas pequeñas pinceladas de luz. Aquí, aquí esto que luego lo leeréis dado la vuelta cuando lo editamos. Esencial. Gracias, Fernando. Gracias por este ratito, por hacernos reflexionar, por ser práctico siempre. Eres como muy bajado a tierra, sin misticismo, sin imponer nada, proponiendo, compartiendo con generosidad. Y eso es un regalo, querido. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme, por darme este ratito para hablar, para compartir ideas, para también hablar del libro y bueno, y para de alguna forma entender que lo que tenemos que atrevernos es a disponer claramente, tener muy claro y a disponer claramente qué queremos hacer, porque es el tesoro más importante, qué queremos hacer con nuestro tiempo. Hay muchos amigos que han escrito en este libro porque hay un capítulo, como siempre suelo hacer, en mis libros que dedico a ellos ahora lo saben, y hayan escrito mucha gente, muchos amigos muy cercanos, algunos conocidos por todos los públicos, otros nada conocidos. Y una de las personas que escribe ahí escribe una frase sola y dice, pues ¿qué es lo que he aprendido, qué es lo esencial en mi vida? Pues entender que la vida es un regalo. Y yo Mm, creo que si te quedas con esto, entender que la vida es un regalo ya es un resumen muy sí, grande de todo lo sí, que el autor por lo menos pretende sí, decir. sí, sí, sí. Tiempo. El tiempo es muy valioso, muy Sí, valioso. sí, sí, sí. Pero es lo que nos concede la vida. Lo que nos concede la vida Mm, es tiempo. mm, Eso es. Esa es la concesión que nos da el hecho de un día abrir la puerta. Ya sabes que una vez te conté, una vez lo hablamos, que al final en la vida hay dos puertas, la de entrada y la de salida. La de entrada nos separa a todos, nos hace completamente diferentes y la de salida nos une a todos. es igual, Nos hace es a verdad, todos iguales, es ¿no? verdad, es verdad. Entonces, esto lo hablamos, recuerdo, cuando estuvimos hablando de Salta, en el que tuve la grandísima suerte de tener tu prólogo, que te agradezco de nuevo. Y clarísimamente esto es la base de la vida, ¿no? El tiempo que hay, ¿qué es la vida? Pues el tiempo que hay entre la primera puerta y la segunda puerta. Pues entonces ahí es donde teníamos que poner el foco en lo esencial. Qué bueno. Gracias, Fernando. A ti. Me quedo con esto, sigo repasando, subrayando cosas y inspirándome. Y que nos vemos pronto, a ver qué tal te va esa promo, esa gira. Sigue tocando música y sigue entreteniendo también al personal con el alma, que falta hace, falta hace. Pues muchas gracias. La verdad es que todavía nos quedan unas cuantas ciudades. Vamos ahora después de verano, ahora hemos parado, pero después de verano nos vamos a Barcelona, Valencia, Albacete, Murcia, Málaga, Baleares. Bueno, nos quedan muchísimos sitios todavía, así que con muchas ganas de ir por Sí, ahí, qué contando bien. lo esencial. Gracias, Anne, de corazón. Sabes que te quiero mucho y que te aprecio muchísimo, que te sigo y que me da una alegría enorme siempre que hablo contigo y que compartimos espacio. Y para mí un lujo, imagínate cuando empecé y te seguía y de repente me dijiste que sí a mi primer directo y a mí me parecía un sueño y de repente poder hablar contigo así de tú a tú, con confianza, sin que nada me imponga. Yo he aprendido mucho a tu lado y de ti, así que gracias a todos los que decís sí, porque para mí es un regalazo esto. Y yo sí que para mí esto es esencial, hacer esto que es comunicar y contribuir a que eso, Mm. aprender de vosotros. Así que gracias, gracias. Hazlo, Aldo, por favor, que ayuda muchísimo, muchísimo. Gracias, Anne. Chao, Adiós. adiós, adiós, chao, chao.